Muy buenas, gente de YouTube. En el universo de The Dark Hit Zombie Warfare, nosotros tomamos control del Sheriff Bill, un líder nato que hace lo posible para sobrevivir al apocalipsis zombie, luchando siempre junto a sus camaradas de viaje. Si bien sabemos cómo es la mayor parte de la historia de nuestro protagonista, puesto que nosotros la escribimos a través del juego, no conocemos en su totalidad las historias de nuestras unidades que nos acompañan en nuestro viaje, y en ocasiones no se conoce nada. Por suerte, existen dos factores importantes que nos permiten conocer más acerca de estos personajes. La primera siendo las historias de origen de los personajes, publicadas en 2017 por Moby-Date, que más tarde fueron eliminadas meses después y milagrosamente redescubiertas la gran mayoría en 2025 gracias a su servidor, el cual invito a que las lean en el server oficial de Discord de The Hit, que es donde las publiqué. Ser autista y tener tiempo libre tienen sus ventajas. Las segundas son las cinemáticas, las cuales podemos observar las actitudes y comportamiento de estos personajes, y voy a incluir en este apartado las historias de los periódicos que ya hemos hablado anteriormente para complementar estas historias. Todo lo que narraré a continuación es posible que sea 90% canónico. Sin más que decir, empecemos con las historias de las unidades de The Dark Hit Zombie Warfare. Empezando con la unidad con más historia en el juego, Piper es una joven que creció en el campo junto a su familia de granjeros. Era la mediana entre sus hermanos. Sus hermanos mayores siempre se ocupaban de sus propios asuntos, y ella tenía que cuidar de su hermana menor y su hermano pequeño. Su mayor deseo era escaparse de ese lugar y vivir en una gran ciudad, por lo que en quinto grado decidió ser policía. A pesar de las constantes burlas en la academia y de ser llamada boba, Piper rápidamente se volvió la mejor estudiante. Consiguió trabajar como aprendiz en el Distrito Central, y en su graduación incluso el alcalde de la ciudad le otorgó un diploma personalmente. Tras ser reasignada al departamento de policía de la ciudad, el teniente, al igual que el resto de sus compañeros, no la tomaban en serio y fue asignada a poner multainfracciones por estacionamiento. Constantemente fue denigrada por el teniente, llamándola conejita incapaz de sobrevivir a los peligros de la ciudad. Aún así, Piper siguió las órdenes y se mantuvo en su puesto, lo cual, irónicamente, la salvó de que la mandaran junto al resto de oficiales para contener una horda de personas irracionales y salvajes. Ninguno de esos oficiales sobrevivió. Tras iniciar el apocalipsis, Piper hizo lo que pudo a su alcance para encontrar a sus familiares del campo. Se desconoce si lo logró. Poco después de que las fuerzas internas llegaran a los Estados Unidos y creara zonas de cuarentena en varias ciudades, esta organización de la ONU se reestructuró como una milicia, comenzando así una serie de campañas de reclutamiento para todo civil, militar o servidor público que se uniera a su causa. Piper fue una de las primeras en ser voluntaria y se unió a la IF. Piper se mantuvo en una zona de cuarentena por un tiempo hasta que fue atacada por bandidos, lo cual la dejó a su merced, traumada y con desconfianza en las personas. Después de ello, deambuló sin rumbo alguno, sobreviviendo por su cuenta hasta que llegó al pueblo Liberty en Texas, donde se encontró al Sheriff Bill y a su grupo, el cual la convencieron de unirse a su causa con café. Tras enterarse por medio de Bill que podría aún existir una zona segura en la ciudad de Lamos, todos los supervivientes mencionaban sus preocupaciones, pero Piper se mantenía optimista con que el sitio podría aún estar en pie. Bill, sin ninguna idea en mente de qué hacer, escuchó la sugerencia de Piper y la tomaron rumbo a Lamos. Tras llegar pronto se dieron cuenta que esta ciudad era una trampa mortal, colocada meticulosamente por los merodeadores para atraer a supervivientes esperanzados para eliminarlos y quedarse con sus recursos. Asimismo, eliminar todo superviviente perteneciente a alguna fuerza armada, incluida a la IF. Tras lograr vencer al jefe caudillo de la zona, Bill, Piper y el resto de supervivientes escaparon de las ruinas de Lamos. Después de deambular por todo el país y sin alguna otra esperanza por mucho tiempo, finalmente Piper logró observar nuevamente a otras fuerzas armadas con la cual se codeaba en las zonas de cuarentena, aunque esta vez el reencuentro no fue para nada bueno.
Estas fuerzas armadas que a día de hoy desconocemos bombardearon la localización 9, eliminando parte de los zombies de la zona, pero también a todo superviviente y ser vivo. Pepper tuvo una crisis, se negaba a creer lo que veía con sus propios ojos. Sus antiguos compañeros, quienes juraron proteger a la humanidad, atacándola sin piedad. Bill trató de reconfortarla y persuadirla de que no valía la pena el riesgo por respuestas, pero ella no estaba dispuesta a aceptar lamentos. Estaba decidida a ir a esa ciudad infestada de zombies altamente peligrosos para conocer los motivos y, de ser necesario, impartir justicia. Esta vez, de manera irónica, fue ella la que logró persuadir a Bill a ir al lugar con el resto de supervivientes. Supongo que las viejas costumbres nunca mueren. Su nombre real es Russell Rodríguez MacLeod. Sus antepasados MacLeod provienen de la casta de guerreros de Escocia. Su padre es farmer. Él le contaba junto con su hermano las historias sobre el gran guerrero Duncan MacLeod, quien defendió a su familia de bárbaros, ladrones y señores codiciosos con el uso de su enorme espada Claymore, con el cual aterrorizaba a los villanos de toda la costa del Mar del Norte. Con el pasar del tiempo, a mediados del siglo XIX, su tatarabuelo se mudó a los Estados Unidos y construyó una granja. Russell trabajaba en esta granja desde que tenía memoria. No le agradaba en absoluto, sobre todo cavando. Cuando iba a la ciudad era objetivo de intimidaciones y clasismo constantemente, siendo llamado campesino despectivamente. Aunque se sentía fatal por esto, su padre farmer siempre intentaba motivarlo a que no sintiera vergüenza por lo que es y en lo que trabaja, pero Russell ansiaba algo más que trabajar en el campo. Quería ser un guerrero como sus antepasados y su hermano que se enlistó en los Marines. Cuando la epidemia comenzó, un avión se estrelló en la granja de los MacLeod mientras cosechaban calabazas. Rápidamente él y Farmer fueron al accidente a rescatar todo lo que pudieran, pero lo único que encontraron fue infectados recientemente reanimados. Russell usó su pala para defenderse y notó lo eficaz que era con ella. Ese día decidió que sería su propia espada Claymore y que él se convertiría en un guerrero. Poco tiempo después, él y su padre se encontraron con el Sheriff Bill y su grupo, que en ese entonces era muy reducido. Sin dudarlo, fueron los primeros en seguirlo y combatir codo a codo. Eventualmente el grupo llegó al pueblo Liberty, en Texas. Su autobús estaba con averias, por lo que se detuvieron en el taller mecánico de Joe, quien por suerte aún seguía con vida. Mientras las reparaciones se hacían, Russell se encargó personalmente de proteger a su grupo de cualquier invitado no deseado. Tras años viajando por todo el país con su grupo, Russell finalmente logró encontrarse con su hermano, quien sorprendentemente había sobrevivido gracias a sus habilidades. Pese a toda adversidad, la familia MacLeod finalmente estaba reunida, y juntos nuevamente lucharían por defender a su grupo, como lo habían hecho sus antepasados. El soldado raso Rodríguez MacLeod proviene de la dinastía MacLeod, la legendaria casta de guerreros de Escocia de los hermanos Duncan y Conan, quienes protegieron su hogar de bandidos hace 400 años y que más tarde emigrarían a los Estados Unidos y construirían una granja. Al igual que su hermano Russell, él siempre ha soñado seguir el camino de sus ancestros y convertirse en un héroe, por lo que al ser ya un adulto decidió dejar a su familia y unirse a los Marines. En su servicio descubrió que no todo se trataba de heroísmo, sino también responsabilidades y enseñanzas diarias. Su hermano siempre le escribía cartas, a veces no muy contento con su trabajo en la granja, debido a que le consumía su poco tiempo libre de la escuela cavando. Cuando la epidemia llegó, nuestro marine estaba realizando ejercicios de ingeniería, cuando de repente las alarmas sonaron en la base y los infectados atacaron a sus oficiales y a sus compañeros. Él no tenía nada más que una pala para defenderse en ese momento, pero con eso le bastaba. Era su momento de convertirse en un héroe.
Eventualmente el Marín sobrevivió a este ataque y fue reasignado junto al resto de supervivientes de su escuadrón a labores defensivas junto al ejército y la IF en la ciudad de Lamos. Ya habiéndose acostumbrado al combate cercano, el Marín cambió su pala por un juego de cuchillos tácticos y arrojadizos. Después de los eventos de Lamos, él logró sobrevivir y más tarde se encontró al Sheriff Bill. Ahí mismo tuvo la gran sorpresa de saber que su hermano y su padre estaban con el grupo. Junto a su familia, lucharán para ser los héroes que estaban destinados a ser. Su nombre real es Dave MacLeod, padre de 2 hijos junto con su esposa Rodríguez, y vivía en una granja que sus antepasados MacLeod construyeron hace poco más de un siglo. Dave le transmitía las hazañas de su familia a sus hijos, inculcándolos con valores de heroísmo, valentía y justicia. Cuando uno de sus hijos decidió abandonar la granja para servir en los Marines, Dave decidió que era Russell quien le transmitiría los conocimientos de cómo trabajar la tierra, debido a que él ya era bastante viejo. No fue fácil, ya que debido al arduo trabajo y al clasismo que recibía su hijo en la ciudad, no le agradaba la idea, pero aún así intentaba animarlo cuando podía. Un día, cuando sembraban calabazas para las fiestas de Halloween que se avecinaban, un avión inesperadamente se estrelló en los cultivos y de él salieron cadáveres vivientes. Junto a su hijo, luchó para repelerlos con ayuda de su vieja escopeta de caza. Su hijo se sentía animado tras esto. Después de este incidente, Dave y su hijo fueron al pueblo Liberty en Texas. Ahí se encontraron poco después al Sheriff Bill cuando su grupo apenas se podía contar con una mano. Dave aceptó unírseles y junto a Russell marcharon para defender a su grupo a la vez que buscaba a su otro hijo. Carlos es un hombre misterioso y reservado. No cuenta muchos detalles de su pasado. Lo único que se sabe de él, en palabras suyas, es que proviene de una familia mexicana humilde. Carlos es un hombre el cual antes de la pandemia era padre de familia con varios hijos. Para él, su familia y su país eran su mayor orgullo. En México no había muchas oportunidades de trabajo. Carlos intentó aplicar a varios de ellos de manera legal, pero siempre fue rechazado, por lo que en la desesperación empezó a trabajar para la mafia mexicana, al transportar bienes de manera ilegal a través de la frontera. Fue atrapado 5 veces por el Servicio de Migración Estatal, pero logró en 2 ocasiones cruzar la frontera sin ser atrapado. Él haría lo que fuera para que su familia no pasara hambre, aun si se tenía que ensuciarse las manos con ayuda de sus UCIs duales. Cuando los zombies llegaron al continente, Carlos se vio obligado a abandonar a su tierra natal y a su familia para ir nuevamente a los Estados Unidos. Se desconoce si aún siguen con vida su familia, aunque conociendo la alta densidad poblacional que hay en las ciudades fronterizas del lado mexicano, sus posibilidades son muy remotas. Una vez en los Estados Unidos, Carlos eventualmente se encontraría con el Sheriff Bill y su grupo, el cual lo invitaron a formar parte de su grupo. A pesar de su pasado y de que el capitán Hannibal desconfía en él tras haber combatido él mismo la mafia mexicana antes de la pandemia, Carlos se había mostrado siempre leal al grupo y nunca titubea a la hora de ir a la acción en defensa de sus compañeros. El joven que años más tarde se convertiría en Berserker nació de una familia disfuncional, el cual por distintos problemas maritales terminó separándose, siendo el padre el que se quedaría con la custodia del pequeño. Nunca volvió a ver a su madre, aunque siempre la recordaba con cariño y le deseaba el bien. Desde pequeño siempre le ha fascinado a los vikingos. Su padre siempre le contaba las historias de aquellos guerreros antes de ir a dormir, aunque una de estas historias sobresalía del resto: los berserkers. Él siempre soñaba ser uno de esos guerreros, los cuales carecían de todo miedo en el campo de batalla y que en cambio lo usaban para infundirlos a sus rivales.
Cuando el apocalipsis comenzó, el joven, ya hecho un adulto, no se sentía angustiado o asustado. No, él se sintió feliz porque finalmente puede dar rienda suelta a su sueño de ser el vikingo que fue destinado a ser, y así desatar todo su potencial. Desde ese día nació el Berserker. Ahora solo quedaba un asunto que atender: encontrar a su madre. En su trayecto, Berserker se encontró con dos personas muy particulares: un hombre con deficiencias mentales y completamente loco, vestido con una máscara de hockey y armado con una motosierra, y una chica vestida de arlequín, amante de los explosivos, armada con un lanzagranadas que también usa de bate. Berserker viajó junto a ellos un tiempo en un camión de circo hasta que se toparon con Bill y su grupo, el cual negociaron arduamente en incorporarlos en su comunidad, a pesar de que el resto de los supervivientes les aterraban. No se conoce mucho acerca de Sao, pero algo importante remarcar es que al igual que los merodeadores, el virus de su cuerpo se ha reactivado gracias al contacto con algún infectado mediante rasguños, sangre o mordidas. Esta diferencia de otros universos de zombies no te matará ni volverá a uno, a menos que mueras por otros medios. Pero la cordura se degradará hasta que no seas muy diferente a uno y te vuelvas solo un cascarón de lo que fuiste. Sao inició como un simple